Muy bien. En esta sesión número 14, vamos a ver algo con respecto a funciones y gráficas. En las primeras sesiones que tuvimos, se vio la manera de asignar un número real, es decir, una coordenada a cada punto sobre una recta. Ahora, lo que vamos a ver es cómo asignar un par ordenado, si es un A, B, es un par ordenado de números reales a cada punto en un plano. Aun cuando también, y quizá les resulte un poco extraño mencionar esta parte como par ordenado tal cual, siendo que hemos estado manejando la notación, esta de A, B, para indicar el intervalo abierto, eh, no van a ver que no va a haber confusión. Es decir, confusión para indicar un intervalo y cuando indicar un par ordenado. ¿Sí? Entonces, eh, no va a haber posibilidades de confusión porque llegado el momento se va a indicar si A como B va a ser un punto o un intervalo. O sea que no debería de haber problemas, ¿no? Y aún si hubiera alguna confusión, por supuesto que, bueno, se, se consulta y pues ya se indicará explícitamente qué es qué. Bien, entonces, ahora lo que les, se les presenta es un sistema de coordenadas rectangulares o cartesianas. En un plano por medio se presenta y representa por medio de dos rectas perpendiculares coordenadas que se les conoce como ejes de coordenadas y cruzan en un cierto origen indicado con una o en algunos otros casos utilizan el 0. Y bueno, muchas veces indicamos, o sea, referimos a la recta horizontal como el eje X y a la vertical como el eje Y. Muchos ya lo sabrán, pero bueno, no está por demás recordarlo. Bien, entonces estos ejes se indican simplemente como X y Y de manera respectiva, es decir, siempre que se diga X, se refiere a la horizontal, Y a la vertical. Muy bien. Entonces, este plano es un plano coordenado o plano XY. Esta nomenclatura es bastante interesante, me refiero al plano coordenado o plano XY, porque se va a tomar o se va a retomar en cálculo multivariable. ¿Sí? Entonces, desde ahorita les comento que, bueno, no está por demás estar, ¿cómo se llama? Pues manejar bien los conceptos, tenerlos ahí bien entendidos, para que después, cuando lo vuelven a retomar en cálculo multivariable, no existan problemas o confusiones sobre todo, porque no vamos a manejar solamente el plano XY, sino se va a manejar un plano XYZ, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso se verá más adelante. Por el momento, tenemos nuestro plano XY. Entonces, los ejes coordenados van a estar dividiendo el plano en 4 partes y se les nombran o se les dicen primero, segundo, tercero y cuarto cuadrantes. En algunos casos los marcan o los indican con letras, perdón, con números romanos, ¿sí? De esta forma, 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces los puntos sobre los ejes no pertenecen a ningún cuadrante. Eso también es muy, muy importante. Bien, entonces a cada punto P en un plano XY se le asigna un par ordenado A, B. A este número A se le da el nombre de coordenada X o abscisa de este punto P y B minúscula, es la coordenada Y u ordenada. Entonces, se dice que este punto P va a tener coordenadas A, B si se refiere al punto A, B o punto P, A, B. Es lo mismo. De manera recíproca, todo par ordenado, y ni se para, sino todo par ordenado A, B determina un cierto punto P con coordenadas A y B. Y entonces se representa un punto gráficamente, pues justamente eso, dibujando un punto localizado en las coordenadas correspondientes. Noten aquí que aquí se tiene pues mi eje coordenado. Noten que la numeración va en contra de las manecillas de reloj. Es decir, este es
cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Y cuando ustedes indican un punto en cualquiera de los cuadrantes, bueno, lo van a indicar con el valor correspondiente a, sería el correspondiente a X, y B correspondiente a Y. Ya más adelante veremos que cómo yo puedo saber en qué cuadrante está dependiendo de los valores que tenga, pues tanto A como B. Pero bueno, por el momento, pues esta sería la representación. Noten aquí está el eje X indicado por esta parte, por esta flecha, ¿sí? Noten que aquí se indica X. Aquí hacia arriba está la punta de la flecha y el eje Y. Bien, para evitar confusiones, para saber cuál es la parte positiva o cuál es la parte negativa, me refiero a los valores que se van a tener con respecto a los ejes coordenados. Bien, eh, las, la que tiene la punta de flecha va a indicar los valores positivos. Aquí noten que está indicado el origen. Y a partir de, en el caso del eje X, del origen hacia la izquierda van a ser valores negativos, pero vuelvo a indicarles. Noten que aquí no tengo ninguna indicación, es decir, ninguna punta de flecha o algo. Entonces, esto me está indicando que esta es la parte negativa del eje X. Con respecto al eje Y, noten que del origen hacia abajo, no tengo tampoco indicación, punto de flecha o algo. Y nuevamente, así como sucedió en el eje X, esto me está indicando que son los valores negativos con respecto al eje Y. Muy bien. Entonces, ¿cómo yo trazo puntos en el plano XY? Pues fácil. Si me dicen que es el punto 0, 0, bueno, está en la parte del origen. Si es el punto 5, 2, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 en X y 2 en Y, positivo. Me voy hacia arriba, 1, 2, y aquí coloco el punto. Noten este punto, menos 4,3. Me indica que el valor en X es negativo, pero es positivo en Y. Entonces, lo que tomo como referencia es mi origen, y de ahí me desplazo 4, 1, 2, 3, 4, y como el valor de Y es positivo, voy hacia arriba 3 posiciones, 1, 2 y 3, y aquí es donde dibujo el punto correspondiente. Noten en este caso, menos 5, menos 3 es, ambos son negativos. Eso que indica que yo, tomando en cuenta el origen, en el eje X me desplazo 5 posiciones, y del correspondiente al eje Y, tomando en cuenta el origen, voy a desplazarme 3 posiciones. Y justamente es este punto. Creo que está bastante claro. No sé si tengan alguna duda con respecto a esta manera de representar los puntos en gráficas. No, profe, todo bien. Está bien, profe, gracias. Perfecto, perfecto, ok, bien. Continuemos entonces. Bien, para hallar la distancia es posible, más bien, hallar distancia entre dos puntos en un plano coordenado. Y para eso se utiliza la siguiente fórmula. Es decir, yo represento la distancia entre dos puntos indicada por esta forma. D, y entre paréntesis voy a indicar el punto 1 y el punto 2. Punto 1 y punto 2 son dos puntos cualesquiera. Es decir, que el punto 1 va a tener componente x sub 1, y sub 1, y el punto 2 va a tener componente x sub 2, y sub 2, dentro del plano coordenado, por supuesto, de tal forma que la distancia entre estos dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Es decir, que cuando se aplica la fórmula de la distancia, ¿sí? La distancia, yo puedo medir la distancia desde el punto 1 hacia el punto 2, o la distancia del punto 2 hacia el punto 1. Entonces, aquí como dice el texto, el orden en que se resten las coordenadas X y las coordenadas Y de los puntos es intrascendente. ¿Por qué? Porque como se está elevando al cuadrado, si tengo una diferencia negativa, al elevarlo al cuadrado se vuelve positiva y no hay ningún problema. No voy a recuerden que hemos mencionado o mencioné anteriormente que no se desean ni tener denominador en cero, ni tampoco tener una raíz cuadrada negativa, ¿sí? Con
con un denominador cero no se puede hacer mucho, sin embargo, con una raíz cuadrada negativa sí se puede hacer. Eso lo veremos más adelante, pero por el momento, vamos a dejarlo en esta parte de la distancia, ¿no? De la distancia. Yo puedo tomar la distancia de cualesquiera, no va a haber ningún problema. Entonces, esta distancia entre dos puntos, ustedes la pueden considerar como la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y veamos este ejemplo. Aquí me está pidiendo localizar el punto A, que está en menos 3,6 y el punto B 5,1 y encontrar la distancia de A, B. Bien, entonces los puntos yo los puedo trazar. Y bueno, los trazo de esta forma. Aquí están representados. Vean, aquí está mi punto A, menos 3,6 y mi punto B es 5,1. Bien, lo que me están pidiendo es encontrar justamente la distancia pues, entre estos dos puntos, que estoy indicándolo aquí con esta parte como rosa. Bien, entonces, aplico la fórmula de la distancia. ¿Y qué hago? Bueno, voy a restar 5 menos 3, y esto lo elevo al cuadrado, más 1 menos 6 y lo elevo al cuadrado. Noten que en este caso la diferencia de 5 menos 3, menos por menos da más, y en lugar de ser resta va a ser suma. Por eso queda aquí el 8 y esto se va a elevar al cuadrado. En este caso es 1 menos 6 da menos 5, el resultado es menos 5 y esto lo tengo que elevar al cuadrado. Como había mencionado anteriormente, si tenemos una diferencia negativa no va a haber tanto problema porque al elevarse al cuadrado va a tener un resultado positivo. Bien, entonces 8 al cuadrado es 64 y menos 5 al cuadrado es menos por menos da más y 5 por 5 es 25. De tal forma que yo tengo la suma de 64 más 25 y esto le voy a obtener su raíz cuadrada. De tal forma que tengo 89, raíz cuadrada de 89 y esto aproximadamente es 9,43 y esa es la distancia que hay entre esos dos puntos. Bien, veamos otro ejemplo. Me piden localizar el punto A, que está en menos 1, menos 3, el punto B, que está localizado en 6,1, y C, localizado en 2, menos 5. Y demostrar que este triángulo ABC es un triángulo rectángulo. Y además también me pide que encontrar el área del triángulo, pues este triángulo ABC. Bien. Nuevamente, para tener una mejor forma de ver este problema, por lo regular es pues localizar los puntos dentro del eje coordenado dentro de mi plano XY, colocar los puntos y unirlos. Y obtengo lo siguiente. Noten que de aquí, del punto C al punto B, bueno, sería una línea recta. Del punto A al punto B sería como la hipotenusa y del punto A al punto C sería otro cateto. Entonces, bueno, al menos gráficamente pareciera que sí es un triángulo rectángulo. Sería cuestión de verificarlo. Bien, entonces, geométricamente este triángulo ABC es un triángulo rectángulo si la suma de los cuadrados de dos de sus lados es igual al cuadrado del lado restante. O, dicho de otra forma, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula de la distancia. Entonces, se obtiene la distancia entre A y B y esta es igual a la raíz cuadrada de 65. La distancia entre B y C es igual a la raíz cuadrada de 52. Y la distancia entre A y C es igual a la raíz cuadrada de 13. Bien, entonces, como la distancia entre A y B es raíz cuadrada de 65, este valor es el mayor de los tres. Me voy a regresar. Vean, tengo aquí raíz cuadrada de 65, raíz cuadrada de 52 y raíz cuadrada de 13. Bien, de los tres, el mayor es raíz cuadrada de 65, es decir, la distancia entre A y B, como lo estaba mencionando. Entonces, yo voy a tomar esta raíz cuadrada de 65 como si fuera la hipotenusa. Entonces, yo aplico más bien, digo que la condición a satisfacer es que la distancia entre A y B al cuadrado es igual a la distancia entre B y C al cuadrado más la distancia entre A y C elevado al cuadrado. Bien, sustituyo los valores usando, pues, obviamente la fórmula de distancia, es decir, los resultados que se encontraron, y vemos que la distancia entre A y B, si la elevo al cuadrado, pues es raíz cuadrada de 65 elevado al cuadrado, pues únicamente me da 65. Y la suma de estos cuadrados
la distancia entre B y C y la distancia entre A y C, todo esto elevado al cuadrado, pues tengo que es raíz cuadrada de 52 elevado al cuadrado más más la raíz cuadrada de 13 elevado al cuadrado. Bien, el cuadrado y esta raíz cuadrada se van y tengo 52, la raíz cuadrada y este cuadrado se van y tengo 13, de tal forma que yo sumo 52 más 13 y me da 65. Y por lo tanto, el triángulo es un triángulo rectángulo con hipotenusa AB. Esto es magia, no es asgardiana, pero es magia matemática. Es bastante interesante, magia algebraica. No sé si queda claro el resultado. Sí, Sí, profe. Perfecto, gracias. Yo tengo una pregunta. Mande. ¿Por qué se asume que es un triángulo rectángulo? Bueno, quiero verificar que es un triángulo rectángulo. Entonces, para verificar que es un triángulo rectángulo, pues aplico justamente la fórmula del triángulo rectángulo. Es por eso. Si los resultados hubieran salido distintos, tú estás comprobando que no es triángulo rectángulo. ¿Sí me explico? Sí, ya. Gracias. Sale, con gusto. Ok, bien, continuemos. Falta el inciso B. Ahora me están pidiendo pues, obtener el área del triángulo y con base B y altura H. ¿Sí? De tal forma que tengo que el área es base por altura sobre 2, que es la clásica. Ok, entonces consulto la figura y obtengo que la base es la distancia entre B y C, que es raíz cuadrada de 52, y la altura sería la distancia entre A y C, que sería la raíz cuadrada de 13. De tal forma que el área del triángulo, de este triángulo ABC, sería base por altura sobre 2, que sería igual a 1/2 que multiplique la raíz cuadrada de 52 por la raíz cuadrada de 13. Y esto es igual a 1/2 que multiplica a 2 por raíz de 13. Si ustedes dicen, ¿de dónde salió ese raíz de 13 y ese 2? Vean, 52 yo puedo decir que es 4 por 13. 4 por 13 da 52. Bien, ese 4 yo también puedo decir que es 2 al cuadrado. Y es por eso que es 2 al cuadrado por 13 es 52. Pero como 2 al cuadrado yo lo puedo sacar de la raíz cuadrada, por eso queda este 2 que multiplica hasta raíz de 13. Y bueno, esta raíz de 13 pues ya la tenemos desde antes. De tal forma que esta raíz de 13 por esta raíz de 13 sería como tener raíz de 13 al cuadrado. Y pues este 2 que multiplica y este 2 que divide, da la unidad y el resultado es que el área es 13. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Perfectísimo, perfecto, muy bien. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. Tenemos un punto A localizado en 1,7, un punto B localizado en menos 3,2 y un punto C localizado en 4,1. Me piden demostrar que C está en la mediatriz del segmento AB. Esto está más interesante. ¿Por qué? Noten esto. Yo tengo mi punto A en 1,7, mi punto B en menos 3,2 y aquí está mi punto C. Aquí lo que me están pidiendo es que verificar o comprobar que este punto C está en la mediatriz. ¿Qué significa? Que está a la mitad aproximadamente de estos dos puntos. No sobre la mitad, sino que esta línea que cruza por este punto está a la mitad. Ok. Entonces, tomando en cuenta la geometría, como dice aquí, la geometría plana, L puede caracterizarse por cualquiera de estas siguientes condiciones. Es decir, L es una recta perpendicular al segmento AB en un punto medio, o L es el conjunto de todos los puntos equidistantes de los puntos extremos del segmento AB. Entonces, para este caso, para este ejemplo, se va a utilizar la condición 2 para demostrar que C está en la mediatriz, verificando que la distancia entre A y C es igual a la distancia entre B y C. De tal forma que yo aplico la fórmula de distancia. Entonces, la distancia entre A y C resulta ser raíz cuadrada de 205 sobre 4. Y la distancia entre B y C es igual a la raíz cuadrada de 205 sobre 4. Por lo tanto, C es equidistante de A y B y por lo tanto, pues la verificación está completada.
¿Sí, sí queda claro? De mi Pues, parte, sí, profe. sí, creo que sí. Sí, profe. Ok, bueno, sigamos. Más ejemplos. Dado un punto A localizado en 1,7 y un punto B localizado en menos 3,2, aquí lo que se pide es encontrar una fórmula que exprese el hecho de que un punto arbitrario, un cierto punto, X, Y, va a estar en la mediatriz L del segmento AB. Ahora es distinto. Aquí no me piden obtener un resultado, sino ahora lo que me están pidiendo es obtener una fórmula. Está más interesante. ¿Y entonces qué hago? Bien, no hay problema. ¿Por qué? Vean esto. Nuevamente se utiliza la condición 2 del ejemplo 3. Tenemos un punto en X, Y, ¿sí? Y decimos que está en la mediatriz, pero va a estar en la mediatriz si y solo si la distancia entre A y el punto va a ser igual a la distancia entre B y el punto. Esto expresándolo con la fórmula de la distancia que ya conocemos es la raíz cuadrada de X menos 1 al cuadrado más Y menos 7, esto elevado al cuadrado. Va a ser igual a la raíz cuadrada de X menos 3 al cuadrado más Y menos 2 al cuadrado. Es decir, del lado izquierdo es la distancia entre A y el punto P. Del lado derecho es la distancia entre el punto P y el punto B y el punto P. Bien, ya se tiene esto. Ok, todavía no tenemos el resultado. Bien, como dice aquí, para obtener una fórmula más sencilla, más simple, elevo al cuadrado a ambos lados y simplifico los términos de la ecuación resultante. ¿Cómo? Quito, bueno, más bien, elevo al cuadrado a ambos lados y como se puedan dar cuenta, ya no tengo las raíces cuadradas. Solamente me quedan estos términos. X menos 1 al cuadrado más Y menos 7 al cuadrado del lado izquierdo. Y del lado derecho tengo X menos 3, todo esto elevado al cuadrado, más Y menos 2 elevado al cuadrado. Desarrollo los términos. ¿Sí? Aquí está X cuadrado menos 2X más 1. Este es el desarrollo de este. El de este sería Y cuadrada menos 14Y más 49. Ok. Y del lado derecho tengo X cuadrada más 6X más 9. Es el desarrollo de este. Y el desarrollo de este término, Y menos 2 al cuadrado, pues sería Y cuadrada menos 4Y más 4. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que voy a hacer es pasar los términos que tengan X hacia el lado izquierdo. Bueno, eliminar, perdón, reducir en la medida de lo posible los términos. Tengo aquí X cuadrada del lado izquierdo, tengo X cuadrada del lado derecho. Estos se eliminan. Entonces me queda, bueno, y Y cuadrada del lado izquierdo, también aquí tengo un Y cuadrado del lado derecho, pum, se eliminan. Y me queda menos 2X más 1, menos 14Y más 49, va a ser igual a 6X más 9, menos 4Y más 4. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? Bien, el paso siguiente sería pasar este término hacia este lado o hacerlo de manera inversa. Pero bueno, por lo regular lo que les dije es tener todas las variables del lado izquierdo y únicamente quedarme en el lado derecho con las constantes. Bueno, pues entonces es lo que haría. Tomaría este más 1 y este más 49, que se sumarían 50, y lo paso del lado derecho. De aquí, este 9 más 4 da 13, pues aquí haría la resta correspondiente. Bien, aquí tengo menos 6X, y aquí, perdón, menos 2X del lado izquierdo, y este 6X pasaría del lado derecho, pues de signo negativo. O sea, menos 2X menos 6X da 8X, menos 8X. Muy bien, y aquí tengo menos 14Y, y aquí tengo este menos 4Y. Al pasarlo del lado derecho, pasa con signo positivo, entonces quedaría menos 14Y más 4Y, quedaría menos 10Y. Ok, haciendo las multiplicaciones, bueno, las sumas y restas correspondientes, me quedaría menos 8X menos 10Y es igual a menos 37. Solo que, como todo tiene signo negativo, yo lo multiplico por menos 1 todo, y entonces por eso tengo aquí tengo este 8X más 10Y es igual a 37. Ahora bien,
hay que hacer notar que en particular esta última fórmula, es decir, de 8x más 10y es igual a 37, es verdadera para las coordenadas del punto C, 4,1 del ejemplo 3. ¿Por qué? Porque con esta fórmula, al sustituir los valores de 4, de x es igual a 4 y y es igual a 1/2, me resulta en, ¿qué? 32 más 5 es 37. Entonces, 37 es igual a 37 y con eso, pues, estamos verificando que esta fórmula es correcta. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces, existe una fórmula con la cual podemos, una fórmula general en la cual podemos obtener el punto medio. Es decir, si yo tengo un punto medio y lo defino como M de un segmento de recta que va desde un punto 1 hacia un punto 2 con sus coordenadas correspondientes, bien, yo lo puedo definir de esta forma. X sub 1 más X sub 2 sobre 2 va a ser el punto medio en la parte de X, y para Y sería Y sub 1 más Y sub 2 sobre 2. Y con eso yo tendría pues el punto medio. De tal forma que voy a verificarlo. ¿Cómo lo verifico? En este ejemplo. Me piden encontrar el punto medio M del segmento de recta del punto 1, que está localizado en menos 2,3, a el punto 2, que está localizado en 4, menos 2, y verificar que la distancia del punto 1 hacia M es igual a la distancia del punto 2 hacia M. Ok, entonces, de acuerdo a la fórmula, las coordenadas del punto medio serían las siguientes: menos 2 más 4 sobre 2 para X y 3 más menos 2 sobre 2 para Y. Esto haciendo menos 2 más 4 sería 2 positivo, entre 2 da 1. 3 menos 2 da 1 sobre 2, pues da 1/2. Y con eso ya tengo las coordenadas, pues justamente de este punto medio. Es decir, gráficamente aquí tengo mi punto 1, mi punto 2, y aquí es el resultado que obtuve del punto M. Bien. Ahora me falta verificarlo. ¿Y cómo lo verifico? De esta forma. Obtengo la distancia del punto 1 hacia M y me resulta que es raíz cuadrada de 9 más 25 sobre 4. Y la distancia del punto 2 hacia M resulta en la raíz cuadrada de 9 más 25 sobre 4. Por lo tanto, la distancia del punto 1 a M es igual a la distancia del punto 2 a M. Y listo. Todos felices y contentos. Bien. El término dispositivo de gráficas, si alguna vez los llegan a escuchar o lo han leído, se refiere a una calculadora o computadora que está equipada con paquetes de software apropiados, es decir, software que les permite hacer graficados. El rectángulo de observación del dispositivo de gráficas es simplemente la porción del plano XY mostrado en la pantalla. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes pueden tener calculadoras graficadoras que, bueno, todavía se venden, todavía se llegan a ver, pero ya no son tan comunes como antes. O pueden tener software como Maple, como MATLAB, como Matemática o algunos otros más. O GnuPlot, por ejemplo. Y con esos, pues, ustedes pueden obtener una gráfica en particular. Ustedes dan una ecuación y les muestra la gráfica correspondiente. Ok, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe, todo bien. Todo bien, todo Está bien. bien, profe, gracias. Todo bien, profe. Gracias. Perfecto, perfecto. Bueno, pues entonces, si no hay dudas, vamos a dejarlo hasta acá por el día de hoy. Tengan una bonita tarde, cuídense mucho. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Pues, Nos vemos, profe. El nos jueves. vemos, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense, nos vemos. Igualmente. Hasta luego, profe.